¿Alguna vez te has preguntado qué secretos podrían estar escondiendo tus vecinos? Cuando una comunidad descubrió la verdad sobre la niña que vivía al final de la calle, los sacudió hasta el fondo. Esta es una historia de abuso oculto, valentía silenciosa y el poder de hablar en un tranquilo vecindario suburbano, donde los jardines bien cuidados y las sonrisas amistosas eran la norma. Había una casa que parecía igual a cualquier otra, pero detrás de sus paredes, una niña llamada Sara vivía una vida muy diferente de lo que cualquiera podría imaginar. Sara rara vez era vista afuera en las raras ocasiones en que los vecinos la veían, notaban su delgada figura, piel pálida y ojos que parecían contener una tristeza más allá de sus años. Pocos sabían la verdad que yacía oculta detrás de esas paredes día tras día. La rutina de Sara seguía siendo un misterio. Nadie la veía jugar en el patio ni escuchaba la risa de un niño. A medida que pasaba el tiempo, un vecino comenzó a sentirse incómodo. Algo no estaba bien con la niña de al lado y este sentimiento persistente pronto se desentrañaría. Un secreto impactante. El silencio puede ser ensordecedor, especialmente cuando viene de un niño. ¿Por qué Sara nunca se reía ni jugaba afuera como otros niños? La preocupación de los vecinos se convirtió en pavor mientras juntan las inquietantes pistas sobre la vida de la niña. Mientras los días se convertían en semanas, los residentes de Maple Street no podían quitarse la sensación de que algo estaba terriblemente mal con la casa en el número 42. Sara, la joven que vivía allí, rara vez era vista afuera. Cuando aparecía su delgada figura y ojos hundidos, contaban una historia de negligencia que era difícil de ignorar. La señora Thompson, que vivía al lado, menudo veía a Sara asomándose detrás de una manta sucia que cubría una ventana rota. El rostro pálido de la niña y la expresión angustiada tiraban de su corazón. Se preguntó por qué Sara nunca se unía a los otros niños que jugaban en la calle o montaba en bicicleta en las tardes soleadas. Un día, mientras regaba sus flores, la señora Thompson notó que Sara rápidamente se bajó la manga. Cuando la vio mirando por una fracción de segundo, la señora Thompson vislumbró moretones oscuros en el brazo de la niña. Su estómago se revolvió de preocupación. ¿Qué podría haber causado esas marcas? El señor Jenkins, que vivía al otro lado de la calle, tenía sus propias preocupaciones. Nunca había visto a los padres de Sara llevarla a la escuela o recogerla. De hecho, rara vez veía a los padres en absoluto. La casa siempre parecía inquietantemente tranquilo, excepto por sonidos apagados ocasionales que no podía ubicar. Mientras las hojas de otoño comenzaban a caer, los vecinos comenzaron a compartir sus observaciones en voz baja. La señora Thompson mencionó los moretones que había visto el señor Jenkins, habló sobre los ruidos extraños y la ausencia de los padres. Otros intervinieron con sus propias experiencias inquietantes. La señorita Rodríguez, que vivía 2 casas más abajo, recordó una vez que estaba paseando a su perro tarde en la noche. Cuando pasó por la casa de Sara, escuchó un llanto suave que venía del interior. El sonido era tan desgarrador que casi había llamado a la puerta en ese mismo momento, pero el miedo y la incertidumbre la habían detenido. El malestar de la comunidad creció con cada día que pasaba. Comenzaron a reconstruir una imagen inquietante de la vida de Sara. ¿Por qué siempre usaba mangas largas incluso en días calurosos? ¿Por qué se estremecía ante movimientos repentinos o ruidos fuertes? Las señales estaban allí, pero nadie quería creer lo peor. Un sábado por la tarde, un grupo de vecinos se reunió en la cocina de la señora Thompson. Bebieron café y hablaron en voz baja, compartiendo sus preocupaciones sobre Sara. El peso de su preocupación colectiva pesaba mucho en el aire. Es alucinante que en el siglo XXI todavía podamos tener un niño que simplemente es dejado en una habitación como un general, dijo el señor Jenkins con la voz tensa por la ira y la incredulidad. Los demás asintieron solemnemente, sintiéndose impotentes ante lo que sospechaban que estaba sucediendo. Mientras hablaban, un sentimiento de culpa se deslizó en su conversación. ¿Cuánto tiempo había estado sucediendo esto? ¿Deberían haberse dado cuenta antes? ¿Qué pasa si estaban equivocados y causaron problemas innecesarios para una familia inocente? Su discusión fue interrumpida por una conmoción repentina. Afuera corrieron hacia la ventana y vieron a Sara corriendo por la calle, su rostro surcado de lágrimas. Su padre apareció momentos después con la cara roja y gritando. Los vecinos observaron con horror cómo agarraba bruscamente el brazo de Sara y la arrastró de vuelta adentro. La señora Thompson yacía despierta mirando su techo. Pensó en todas las veces que había visto a Sara triste y asustada. Recordó los moretones, el estremecimiento, el silencio. Con cada momento que pasaba, su resolución se hizo más fuerte. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre Maple Street, pero la oscuridad dentro del número 42 se sentía más pesada que nunca. La señora Thompson estaba sentada en la mesa de su cocina con las manos envueltas alrededor de una taza de café que hacía tiempo que se había enfriado. No podía sacarse de la mente la imagen del rostro aterrorizado de Sara, los moretones, el estremecimiento, el silencio. Todo apuntaba a una verdad demasiado horrible para ignorar. Cogió su teléfono y luego lo volvió a dejar. Su dedo se cernió sobre los números, pero la duda se deslizó. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si empeoraba las cosas para Sara? El peso de la responsabilidad se sentía aplastante. No podemos quedarnos de brazos cruzados y no hacer nada, dijo la señora Thompson. Su voz temblaba con una mezcla de miedo y determinación. El señor
Jenkins se pasó una mano por el pelo. ¿Pero y si nos equivocamos? ¿Y si causamos más problemas? Su debate continuó. Las voces subían y bajaban mientras luchaban con sus conciencias. El miedo a hacer acusaciones falsas pesaba mucho sobre ellos. Sabían que las consecuencias podrían ser severas si se equivocaban. Cuando la señora Thompson tomó su teléfono, una ola de alivio invadió a su esposo. Él sabía que estaban haciendo lo correcto. La llamada fue breve, pero intensa. La voz de la señora Thompson tembló cuando explicó su sospecha al operador del 911. Describió los moretones, el llanto, los gritos, todo lo que habían presenciado en los últimos meses. La espera para que llegara la ayuda se sintió interminable, pero cuando el auto de policía finalmente giró en Maple Street, un suspiro colectivo de alivio recorrió el aire. Cuando la policía llamó a la puerta de Sarah, los vecinos se aferraron a una esperanza desesperada, pero nada podría haberlos preparado para lo que estaba a punto de desarrollarse. El sonido de Knuckles envolviéndose contra la madera resonó en la calle tranquila. La señora Thompson y los otros vecinos observaron desde la distancia. Sus corazones latían con fuerza. Habían hecho la llamada, y ahora no había vuelta atrás. Al principio no hubo respuesta desde el interior de la casa. Los oficiales intercambiaron miradas, y luego volvieron a tocar más fuerte. Esta vez finalmente escucharon movimiento. La puerta se abrió con un crujido revelando al padre de Sarah. Sus ojos se movieron nerviosamente de un oficial a otro. ¿Hay un problema?, preguntó con la voz tensa por la tensión. El oficial principal habló con calma pero con firmeza. Señor, hemos recibido algunos informes preocupantes sobre su hija. Tenemos que entrar y comprobar su bienestar. Por un momento parecía que el padre de Sarah podría negarse, pero luego sus hombros se desplomaron y se hizo a un lado. Los oficiales entraron en la casa y la puerta se cerró detrás de ellos. Dentro de la casa, los oficiales se enfrentaron a una escena que desafiaba la creencia. El hedor los golpeó. Primero una mezcla nauseabunda de orina, heces y descomposición. El detective Mark Hall, un veterano de 18 años de la fuerza, más tarde lo describió como peor que cualquier escena del crimen que haya encontrado. Mientras se abrían paso a través de las sucias habitaciones, encontraron a Sarah acurrucada en un colchón mohoso roto. Estaba en un pañal hinchado, su pequeño cuerpo cubierto de picaduras de insectos y soares. Cuando el detective Hay la levantó, hizo un sonido como un animal asustado. Se sintió como si estuviera recogiendo a un bebé. Más tarde recordaría su voz cargada de emoción. Los oficiales estaban horrorizados por lo que vieron. Un investigador incapaz de contener su sorpresa murmuró: increíble, lo peor que he visto. En la habitación de Sarah, descubrieron una pila de pañales sucios de casi 4 t de alto. Las paredes estaban manchadas con desechos humanos y animales. Estaba claro que esta niña había estado viviendo en una miseria inimaginable durante mucho tiempo. Cuando la realidad de la situación se hundió en el detective Hall, sabía que tenían que actuar rápido. Si esta niña no llega a un hospital, no lo logrará, le dijo a su equipo afuera. Los vecinos observaron en silencio atónito mientras Sarah era sacada de la casa. Su pequeña forma estaba envuelta en una manta, pero podían ver lo delgada y frágil que se veía. La señora Thompson sintió lágrimas corriendo por su rostro. Todo este tiempo, mientras habían seguido con sus vidas diarias, esta niña había estado sufriendo a solo unos metros de distancia. Los paramédicos evaluaron rápidamente la condición de Sarah. Estaba gravemente desnutrida y anémica. La llevaron rápidamente al Hospital General de Tampa, donde un equipo de médicos y enfermeras la esperaban para comenzar el tratamiento. Mientras la ambulancia se alejaba a toda velocidad, los vecinos se acercaron buscando consuelo en la presencia de los demás. La policía permaneció en la casa recolectando evidencia e interrogando a los padres de Sarah. Los vecinos vieron como oficiales con trajes de materiales peligrosos entraban y salían llevando bolsas de evidencia. Cada vez que se abría la puerta vislumbraban la miseria en el interior, y su conmoción se profundizó cuando cayó la noche. La calle todavía estaba llena de actividad. Noticias, las camionetas habían llegado y los periodistas intentaban entrevistar a cualquiera que quisiera hablar con ellos, pero los vecinos permanecieron con los labios apretados, protegiendo la privacidad de Sarah y procesando sus propias emociones. La señora Thompson se sentó en su porche mirando la casa de al lado. Pensó en todo el tiempo que había visto la cara triste de Sarah en la ventana. Si solo hubiera actuado antes, si solo todos hubieran encontrado el coraje para hablar antes. Pero pensar en el pasado no ayudaría a Sarah. Ahora lo que importaba era que finalmente estaba a salvo, recibiendo el cuidado y la atención que necesitaba tan desesperadamente, y había sucedido porque una comunidad se había unido superando sus miedos y dudas para hacer lo correcto. Ahora, mientras los médicos examinaban a Sarah, el alcance total de su negligencia comenzó a emerger. Lo que descubrieron dejaría incluso a los profesionales experimentados luchando por comprender. Cuando Sarah llegó al Hospital General de Tampa, el equipo médico estaba aturdido por su condición. A casi 7 años, pesaba solo 46 libras, menos de la mitad de lo que debería pesar un niño sano de su edad. Su pequeño cuerpo estaba cubierto de picaduras de insectos y soares, un testimonio de la miseria que había soportado. La doctora Kathleen Armstrong, una psicóloga infantil que examinó a Sarah, estaba profundamente conmocionada por lo que vio. No había luz en sus ojos, ninguna respuesta o reconocimiento. Informó que vimos a una niña que ni siquiera respondía a los abrazos o al afecto.
Las palabras del médico pintaron una imagen desgarradora de una niña que había sido privada de las necesidades humanas más básicas, no solo comida y limpieza, sino amor y cuidado. El equipo médico descubrió rápidamente que la negligencia de Sarah iba mucho más allá del abuso físico, no podía sostener una muñeca ni entender juegos simples como el escondite. Estas eran habilidades que la mayoría de los niños pequeños dominaban hace años, pero Sarah en la cúspide de su 7º cumpleaños nunca había tenido la oportunidad de aprenderlos. Era como si hubiera quedado congelada en el tiempo, su desarrollo detenido por la crueldad de sus circunstancias. Cuando las noticias de la condición de Sarah se extendieron, la comunidad que una vez había sido ajena a su sufrimiento ahora se unió en torno a sus vecinos que habían observado desde lejos. Mientras la sacaban de la casa ahora luchaban con el horror total de lo que había estado sucediendo justo debajo de sus narices. La señora Thompson, que había hecho la llamada crucial a las autoridades, no podía sacarse de la mente la imagen de los ojos asustados de Sarah. ¿Cómo pudimos no haberlo sabido? Se hizo una pregunta repetida por muchos en Maple Street. La investigación policial reveló una casa de los horrores que desafiaba la creencia a medida que surgían los detalles de la vida de Sarah. La comunidad luchó por comprender cómo tal negligencia pudo haber ocurrido en medio de ellos. Un juez visiblemente conmocionado por el caso declaró que me dio escalofríos, me rompió el corazón, estábamos tan angustiados por su condición que no sabíamos qué hacer. El sentimiento fue compartido por muchos de los que se enteraron de la difícil situación de Sarah. ¿Cómo pudo un niño caer en la grieta tan completamente en el siglo XXI? El equipo médico diagnosticó a Sarah con una condición que llamaron autismo ambiental. A diferencia del autismo tradicional, este era un estado provocado por una negligencia grave y la falta de interacción humana. Era como si el cerebro de Sarah, privado de la estimulación y el cuidado que necesitaba para desarrollarse, simplemente había cerrado el camino a la recuperación. Si la recuperación era posible, sería larga y segura a medida que Sarah comenzara a recibir el cuidado médico y la atención que necesitaba tan desesperadamente. Surgieron preguntas sobre su futuro. ¿Quién cuidaría de esta niña que nunca había conocido un cuidado real? ¿Cómo podría comenzar a sanar las heridas que eran tan profundas? Los servicios sociales intervinieron y colocaron a Sarah en un hogar de acogida de emergencia. Su asistente social notó con tristeza que Sarah nunca había ido a la escuela ni había visto un doctor. La magnitud de lo que se había perdido: años de educación, interacción social y atención médica básica, era asombrosa. Se necesitaría un esfuerzo monumental para ayudar a Sarah a ponerse al día si alguna vez pudiera. A medida que los días se convertían en semanas, Sarah permaneció en el hospital ganando peso y fuerza lentamente, pero las cicatrices emocionales y psicológicas de su terrible experiencia resultaron más difíciles de curar. Rara vez hacía contacto visual y parecía perdida en un mundo propio. El equipo médico trabajó incansablemente usando todas las herramientas a su disposición para llegar a ella, pero el progreso fue dolorosamente lento. Mientras tanto, la comunidad lidiaba con su propio sentido de culpa y responsabilidad. ¿Cómo no habían notado a un niño en tan extrema necesidad? Se llevaron a cabo reuniones vecinales llenas de recriminaciones entre lágrimas y promesas de estar más vigilantes en el futuro, pero para Sarah estas realizaciones llegaron demasiado tarde. Mientras la comunidad luchaba con su fracaso colectivo, un rayo de esperanza surgió en el horizonte. ¿Podría un niño tan severamente descuidado recuperarse realmente alguna vez? La respuesta sorprendería a todos. El viaje de Sarah desde las profundidades del abandono a un mundo de cuidado y compasión comenzó en hogares de acogida. Al principio la transición fue abrumadora, se estremeció ante toques suaves, luchó para establecer contacto visual y parecía perdida en un mundo propio. La familia Foster, con experiencia en el cuidado de niños traumatizados, observó con el corazón apesadumbrado cómo Sarah se acurrucaba en corners, evitando la interacción, pero a medida que los días se convertían en semanas empezaron a aparecer pequeños cambios. Sarah empezó a responder a su nombre girando ligeramente la cabeza. Cuando la llamaba permitía a su madre adoptiva cepillarle el pelo sin retroceder. Estos pequeños pasos insignificantes para la mayoría fueron victorias monumentales para una niña que solo había conocido el aislamiento y el abandono. La comunidad, todavía tambaleándose por el impacto del descubrimiento de Sarah, se unió en torno a sus vecinos que una vez habían sido ajenos a su sufrimiento. Ahora organizaron recaudaciones de fondos y campañas de donación, juguetes, ropa y libros. Llegaron a raudales, llenando la nueva habitación de Sarah con recordatorios coloridos de que ya no estaba sola. A medida que se difundía la noticia de la historia de Sarah, posibles familias adoptivas se presentaron ansiosas por proporcionarle un hogar permanente. Los trabajadores sociales examinaron cuidadosamente cada solicitud, sabiendo Sarah necesitaría una paciencia y comprensión extraordinarias para prosperar. Entre estos solicitantes estaban Bernie y Diane Lehner. Cuando vieron por primera vez la foto de Sarah en la Galería del Corazón, que muestra a los niños disponibles para adopción, sintieron una conexión instantánea. Diane recordó que había solo algo sobre sus ojos, parecían estar clamando por ayuda. La decisión de Leo de adoptar a Sarah no fue fácil, sabían los desafíos que les esperaban cuando la conocieron por primera
¿Ves? Sara todavía estaba luchando con las habilidades básicas, no podía sostener una cuchara ni comunicar sus necesidades, pero Bernie y Diane vieron más allá de estas dificultades enfocándose en la chispa de vida en los ojos de Sara. Fue abrumador al principio. Diane admitió que cuando la trajimos a casa mordía las manos de una muñeca y gritaba cuando se le presentaban nuevas experiencias. Los Leonard enfrentaron cada desafío con paciencia y amor, celebrando cada pequeña victoria lentamente. Sara comenzó a florecer en su nuevo entorno. Sara aprendió a sostener una cuchara, a vestirse, a comunicarse a través de gestos y algunas palabras. Cada logro, sin importar cuán pequeño fuera, fue recibido con elogios entusiastas de su nueva familia. En mayo de 2008, después de un año con los Leonard, Sara había logrado un progreso notable. Ya no usaba pañales, podía alimentarse por sí misma e incluso comenzaba a usar palabras. Bernie expresó su esperanza por el futuro de Sara y enfatizó la importancia del amor y la estabilidad en su proceso de recuperación. Los Leonard se enfocaron en brindarle a Sara experiencias que fomentaran su desarrollo. La inscribieron en varias terapias y actividades, siempre alentándola a explorar y aprender a su propio ritmo. Diane notó que incluso los logros pequeños, como el hecho de que Sara aprendiera a comunicar sus necesidades, eran hitos importantes en su recuperación. A medida que la historia de Sara se desarrollaba, tocaba corazones mucho más allá de su comunidad inmediata. Personas de todos los ámbitos de la vida se conmovieron por su resistencia y el compromiso inquebrantable de los Leonard. Llegaron cartas de apoyo ofreciendo palabras de aliento y esperanza. El viaje de Sara estaba lejos de terminar, todavía enfrentaba numerosos desafíos y tenía un largo camino por recorrer en su desarrollo, pero con cada día que pasaba, mostraba al mundo el increíble poder del amor y la perseverancia. Kevin Samuel. La historia especial de Sara, la maestra de educación, se maravilló de su progreso cuando llegó por primera vez a nosotros. Estaba funcionando al nivel de una niña de 2 años, a pesar de tener 8 años. Dijo que ahora la estamos viendo interactuar con sus compañeros de clase, intentar comunicarse y mostrar curiosidad sobre el mundo que la rodea. Es realmente notable a medida que Sara continuó creciendo y sanando. Su historia se convirtió en un poderoso recordatorio de la resiliencia del espíritu humano. Provocó conversaciones sobre el bienestar infantil, la importancia de la vigilancia comunitaria y el poder transformador del amor y el cuidado. Bernie Leonard, reflexionando sobre su viaje con Sara, dijo que sabemos que puede que nunca sea completamente independiente, pero está bien, estamos aquí para ella. Pase lo que pase, cada sonrisa, cada palabra, cada abrazo es un regalo. Nos ha enseñado más sobre el amor y la paciencia de lo que jamás hubiéramos imaginado. El viaje de Sara de la oscuridad a la luz tocó corazones en todas partes. La niña que una vez se encogió en silencio ahora reía y jugaba gracias al amor de su nueva familia. Bernie Leonard, su padre adoptivo, dijo: «Tu corazón está con esta niña, ¿cómo voy a descubrir cómo ayudarla?». Sus palabras se hicieron eco del sentimiento de una comunidad despertada al poder de la compasión. Como Sara continuó sanando y creciendo, se convirtió en un símbolo de esperanza. Su transformación mostró que incluso en las situaciones más oscuras, el amor y el cuidado pueden obrar milagros. Bernie lo resumió perfectamente: se trata de recibir besos y abrazos. La historia de Sara recordó a todos que la vigilancia y la compasión pueden cambiar vidas para siempre.